Obviamente sí tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, hay que entender las cifras, 121 mil millones de dólares, es decir, estamos importando 121 mil millones de dólares menos de lo que exportamos con Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, sí. 80% de nuestras exportaciones van allá. Sin embargo, hay que regresar a los principios básicos de economía. De Adam Smith, el padre de la materia, dijo en su libro La riqueza de las naciones que un país debe producir aquello en lo que es eficiente, satisfacer la demanda nacional y exportar el resto, y debe importar aquello en lo que no es eficiente. Y creo que más en el siglo XXI, yo siento que nos está faltando una estrategia. Y de te consumo lo digo, local. Esa es una parte, pero eso no te va a cubrir el déficit. Yo te diría, hay que fortalecer el mercado local, hay que diversificar las exportaciones en términos de destino, es decir, hay que buscar otros países a los cuales podamos exportar, y con Asia y con Sudamérica, cómo exportamos a más países, cómo exportamos más productos. Hoy está muy concentrado en automotriz, en el tema de computadoras, en pantallas planas, es decir, cómo podemos diversificar, cómo podemos involucrar a más estados en las exportaciones, porque hoy 3 estados de la República solamente representan el 4% del total de exportaciones. Y por otro lado, una estrategia. Yo vivía en Estados Unidos cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y había una estrategia, primero, en donde todos los cabilderos, republicanos o demócratas, estaban en la nómina del gobierno mexicano, estaban trabajando para promover la aprobación del tratado. Tenías una campaña de medios muy agresiva, no había redes sociales en aquel tiempo, estamos hace 22 años, pero lo que sí había era televisión, y había revistas y periódicos, entonces sacaban reportajes de México y las bondades de México, toda una estrategia. Las empresas americanas con inversiones en nuestro país estaban trabajando con todo, a todos los trabajadores les mandaban que firmaran cartas para mandárselas a sus diputados, a sus senadores. Es decir, había una estrategia integral que hoy no se está viendo, y creo que urge, agregándole un componente adicional que en ese tiempo ni siquiera se hubiera previsto, la integración que genera el libre comercio. Es decir, si tú revisas un vehículo Ford hecho en Michigan y que exportan a Europa, por decir algo, vas a ver cuántos componentes o autopartes tiene hechas en México, y que obviamente al llegar sin arancel, sin impuesto, hacen muy competitivo el vehículo. Pero si nos cobraran impuestos por exportar esas autopartes, estarías sacando del mercado a muchos productos americanos que se exportan. Tendríamos que hacer ese tipo de ejercicios, y yo, perdón que me apasione con este tema, pero lo conozco, lo entiendo, y me preocupa por lo que puede implicar para nuestro país. El que no quiera dimensionar la gravedad de la situación está cometiendo un error. Necesitamos entender lo que viene y prepararnos. Me gustaría tener claridad, por ejemplo, cuál es el impacto que podría tener en cada sector de la economía. Y te hablo concretamente de mi estado, Volkswagen y Audi, la mayor parte de los vehículos que producen los exportan a los Estados Unidos. Aunque ya han venido existiendo en los últimos 8 años, y tal vez no lo conocemos, esas deportaciones masivas, ¿cómo podrían afectar a México y cómo podrían afectar directamente a un estado como Puebla? Bueno, también hay que revisar cifras. Hubo pues más de 2 millones de deportaciones con Obama. Muchísimo, sí, yo creo que un poco más eso. Más de 2 millones. Sí. Entonces, también ahí están las cifras. ¿Qué han dicho? Que van a deportar primero a los que tengan algún récord criminal, básicamente. Ahora, ¿qué me preocupa? Para los americanos, el que alguien haya tratado de cruzar la frontera y lo hayan deportado ya es un delito, ya es un récord, o sea, ya en su expediente. Incluso el que hayas manejado con aliento alcohólico es un delito, ¿no? Y es un delito grave en Estados Unidos. Es correcto. Entonces, esa parte puede ser delicada. Sin embargo, hay más de 12 millones de inmigrantes en Estados Unidos que no están en una situación regular. Mexicanos son más de 5 millones, pero hay 181 países
que tienen migrantes. Entonces creo que se va también a generar un tema, particularmente en la cuestión de derechos humanos, donde hay tratados internacionales, donde se va a buscar el respeto a los derechos humanos de los migrantes de cualquier país. Obviamente puede encontrar esquemas financieros para contener remesas, pero debo decirte que tampoco creas que pueden ser muy eficientes. Yo fui banquero. ¿Qué va a suceder si pone un impuesto muy alto a las remesas? Pues van a mandar el dinero de Nueva York a Texas, y en Texas lo van a hacer ahí una transacción pues que es entre bancos de Estados Unidos, no podría considerarse remesa, y luego sacas el dinero en efectivo en Texas, claro, y lo mandan a la frontera y cruzan a México. Digo, realmente las cosas que ha venido planteando de pronto suenan terroríficas. Tú dices, vamos a hablar en serio, no va a funcionar. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar las propuestas, tenemos que conocer mejor a nuestro adversario. Hay un libro que estaré leyendo en los próximos días que jamás hubiera pensado leer, y es The Art of the Deal, que escribió el presidente electo de Estados Unidos, porque un libro que sí tengo de cabecera, que es El arte de la guerra, del Sun Tzu, un general chino de hace 2000 años, dice que para entrar a cualquier batalla, y una batalla no es en el campo de guerra necesariamente, es en la política, es en los negocios, o en la vida misma, tienes que conocerte a ti mismo y conocer a tu adversario para salir adelante. Necesitamos conocer cómo piensa, necesitamos entender cuáles serían los mejores argumentos a utilizar con esta persona, porque más allá de las ofensas, la realidad nos obliga a sentarnos, pero hay que sentarnos con firmeza, unidos los mexicanos al margen de partidos. Creo que este es momento de ser solidarios, que antes de ser de un partido o de otro, actuemos como mexicanos para defender los intereses de nuestro país.